Buenos días, jóvenes. Hoy vamos a ver lo que son los iones. Nos toca del multitexto del ministerio, nos toca lo que son las sales. Pero para que le entendamos un poco mejor y más fácil sea resolver las sales, vamos a tocar primero el tema de iones. Este tema no está en el multitexto, pero lo vamos a tocar para que nos sea más fácil entenderle a las sales. Como nos dice en el concepto, los iones son aquellos átomos o moléculas cargadas eléctricamente y pueden ser cargas positivas, que se llaman cationes, o también pueden ser cargas negativas, que se llaman aniones. Entre los cationes son todos aquellos metales que tienen carga positiva por pérdida de algún elemento o por pérdida de alguna molécula o átomo. Como podemos ver en el primer ejemplo, nos dice catión calcio. Eso ustedes lo tienen en su tarea de los iones metálicos. El catión calcio, el catión litio, como nos dice catión, nos dice que está cargada eléctricamente positiva. Como dijimos, pueden ser cargas positivas, que también se llaman cationes. Entonces, como nos dice catión, va a ser un elemento cargado positivamente. Nos dice catión litio. Entonces, ¿de qué elemento nos está hablando? Nos está hablando del litio. Entonces, para poner esto, nosotros vamos a poner al litio, y para indicar su carga positiva nosotros vamos a poner litio más 1. Nada más es con los cationes. Ponemos el símbolo del metal y ponemos su carga con la que está trabajando. El segundo ejemplo nos dice catión calcio. Nos está hablando del metal calcio. Entonces voy a poner su símbolo, Ca, que es calcio, y ponemos su valencia o su estado de oxidación, que es más 2. Nada más. Luego el siguiente nos dice catión cuproso. Si nos dice cuproso, nosotros tenemos que fijarnos. Tiene terminación oso. Y en este caso nos está hablando del cobre. Entonces voy a poner el símbolo, no dice cuproso, entonces nos está hablando del cobre. Ponemos el símbolo de cobre, que es Cu, y como nos dice la terminación oso, nos indica que está trabajando con su valencia menor. Y la valencia del cobre, su valencia menor, es más 1. Luego nos indica catión cúprico. Entonces, si nos dice cúprico, otra vez nos está hablando del cobre. Entonces ponemos su símbolo, Cu. Nos dice cúprico, nos dice. Si tiene la terminación ico, está trabajando con su valencia mayor. Entonces la valencia mayor del cobre es más 2. Para los cationes no es nada más. Es poner el metal y poner la valencia o el estado de oxidación con la que está trabajando. Ahora, en el caso de los aniones, nos dice que son moléculas o átomos que tienen carga negativa.
Ahora esto lo vamos a explicar un poquito más a profundo para que nosotros entendamos cuántas cargas negativas o cuántas cargas positivas, o mejor dicho, cuántas cargas negativas tiene. Por decir, aquí el anión fluoruro nos dice anión fluoruro. Nosotros sabemos que nos está hablando del flúor, que es la F. Y nos dice terminación uro. En clase nosotros le hemos puesto los nombres a cada valencia, ¿no es cierto? Aquí lo vamos a poner un momento. En el flúor, o bueno, en todos los no metales, dijimos que tiene dos nombres. En el caso del flúor solo tiene la valencia -1. Y como es negativo dijimos que tiene dos nombres. Puede ser uro o puede ser hídrico. El nombre para esa valencia negativa. Como nos dice fluoruro, entonces está trabajando con su valencia negativa. Y nosotros ponemos -1. Ahora nos dice anión fluoruro. Si nos dice sulfuro, si nos dice anión sulfuro, cuando nos habla del sulfuro, está hablando del azufre. Y su símbolo del azufre es una S. Como nos dice sulfuro, vamos a poner las valencias del azufre. Azufre es igual a -2, +2, +4 y +6. Igual que el anterior clase, igual que el anterior caso, a todos los negativos dijimos que se llamaban, tenían dos nombres, que era uro o hídrico. ¿No es cierto? Eso para el negativo. Aquí en los aniones siempre vamos a trabajar con los negativos. Y como nos dice fluoruro, y para el negativo tenemos el nombre uro, entonces nos indica que está trabajando con su valencia -2. Ahora el otro ejemplo nos dice anión nitruro. Como sabemos, el símbolo del nitrógeno es la N. Y como estamos hablando de nitrógeno, vamos a poner su valencia. Nitrógeno tiene valencia -3, +3, +5. Y como dijimos, el negativo se va a llamar puro o hídrico. Aquí no le estoy poniendo nombres a los positivos, porque en los aniones solamente trabajamos con su valencia o número de oxidación negativo. Solamente por eso le estoy poniendo a los negativos el nombre. Entonces nos dice anión nitruro. Como el 3 es el negativo y el negativo se lo llama uro, le ponemos su valencia.
menos 3 o número de oxidación. Y con eso ya tenemos nuestros primeros ejemplos. Pero para aclararles un poquito más sobre estos aniones resultan de los ácidos, donde vamos a hacer el primer ejemplo con un ácido, con el fluoruro. Antes, como les he indicado en la hoja que les he dejado, antes de que sea este anión fluoruro, antes de que sea un anión fluoruro, antes era un ácido. Antes era un ácido. Pero, como nos dice en el concepto, o mejor dicho, aquí antes de que sean los aniones, antes eran ácidos, pero aquí se pierde el hidrógeno se va a ir, por eso lo estoy tapando, el hidrógeno se va a ir, el flúor lo va a perder al hidrógeno. Antes era el ácido, pero lo perdió al hidrógeno, así que lo voy a poner después. Antes era un ácido, pero va a perderlo a su hidrógeno. Y después se va a convertir en el anión. Aquí, como tenemos solamente un hidrógeno, se va a perder un hidrógeno. Le vamos a poner la carga negativa -1, porque solamente perdió un hidrógeno. Antes era un ácido, el ácido fluorhídrico, y después pasó a ser el anión fluoruro. Estos aniones provienen de los ácidos o de los hidruros. Es como llegamos a esto. Partió de un ácido, perdió a su hidrógeno y se convirtió en un anión con carga negativa. Eso sería para el primer ejercicio. Ahora, para el segundo ejercicio, antes era el ácido sulfídrico, que tiene 2 hidrógenos. Antes era un ácido y después pasa a ser el anión fluoruro. Antes era un ácido, pero perdió, aquí tenemos 2 hidrógenos, perdió a sus 2 hidrógenos, se le fueron. Y como se fueron, como perdió a sus 2 hidrógenos, eran 2 hidrógenos, así que le ponemos -2. Antes era un ácido, perdió a sus hidrógenos y se convirtió en el ion sulfuro, -2, porque perdió 2 hidrógenos. Y con eso ya tenemos los ejemplos. Ahora, el último ejercicio de estos es el amoníaco. Este ya no es un ácido porque la característica de los ácidos es
que el hidrógeno viene antes que el no metal. Este es el amoníaco, un compuesto orgánico. Y como antes era el amoníaco y tiene 3 hidrógenos, pierde a sus 3 hidrógenos y después se va a convertir al anión nitruro, porque pierde 3 hidrógenos, le ponemos -3, y con eso ya tenemos estos ejercicios explicados, que son los aniones provenientes de los ácidos hidrácidos. Ahora vamos a hacer a los aniones que provienen de los ácidos oxoácidos o ácidos oxácidos. Que por ejemplo en sus tareas nos van a dar anión, o bueno, van a tener por ejemplo, tienen su tarea, no sé si tienen este ejercicio, el anión hiposulfito. Ahora, aquí sí o sí tenemos que formular primero a nuestro ácido para que sepamos cómo tenemos al anión hiposulfito. Y hacemos el mismo ejemplo de hace rato. Antes y después. Para este ejercicio, antes era un ácido. Y como nos dice hiposulfito, si nos dice sulfito, está hablando del azufre. Pero como les dije, este anión proviene de un ácido oxoácido. Y la característica de los ácidos oxoácidos es que viene primero el hidrógeno, después viene el azufre y de último viene el oxígeno. Como es oxoácido, nos dice que hay presencia de oxígeno. Ahora sí, nos dice en el ejercicio hiposulfito. Si nos dice hipo, es que está trabajando con su valencia menor, pero de las positivas. Vamos a ponerlo al azufre con su valencia. Vamos a ponerle toda su valencia. -2, +2, +4 y +6. Como habíamos dicho en los anteriores ejercicios, el negativo se llama uro o hídrico. El menor de los positivos se llama hipooso. El menor de los positivos se llama hipooso. El que le sigue se va a llamar oso y el mayor se va a llamar hico. Ya sabemos los nombres de las valencias del azufre. Entonces, si nos dice aquí hiposulfito, nos está hablando
como nos dice hipo, nos está hablando de su valencia menor. Y tendría que ser terminación oso. Pero cuando formulamos ácidos, sales, tenemos que cambiar la terminación. Se cambia de oso a ito y de ico a ato. Entonces, esto nos dice hiposulfito. Está trabajando como dice hipo y se está cambiando aquí el oso por el ito. Aquí tenía que ser oso, pero como vamos a hacer sales con este ejercicio, se está cambiando a ito. ¿Ya? Así que nos dice hiposulfito. Nos da a entender que está trabajando con su valencia más 2. Entonces yo hago el ejercicio de ácidos, pongo más 2. Como es un número par, el hidrógeno va a tener un 2. Lo sumamos. 2 más 2, 4. Y la mitad de 4 es 2. Y ese 2 se lo ponemos en el oxígeno, ¿no es cierto? Eso ya hemos visto en el tema de ácidos. Ahora, como antes era un ácido, nos dice antes era un ácido. Esto también lo borramos, ya no nos sirve. Antes era un ácido. Después, por la pérdida de sus hidrógenos, pasa a ser un anión. Entonces, antes era un ácido y después va a pasar a ser un anión por la pérdida de sus hidrógenos. Así que lo tapamos los hidrógenos y copiamos lo demás. Azufre, oxígeno, y en el oxígeno tenemos un 2. Ahora, como sabemos, aquí hay 2 hidrógenos. Como se van a ir 2 hidrógenos, va a perder a sus 2 hidrógenos, le ponemos menos 2. Y con eso ya tenemos el ejercicio resuelto. Borramos esto. Entonces, el ejercicio para este nombre, anión hiposulfito, es esta parte de aquí. Azufre, oxígeno, un 2 en el oxígeno, y como número de oxidación, claro, su número de oxidación es menos 2 porque perdió a 2 hidrógenos. Y con eso ya tenemos los ejercicios resueltos. Ahora hacemos otro ejercicio más de ácidos oxoácidos. Por ejemplo, vamos a seguir con sus valencias de azufre. Y ponemos anión en el ejercicio que nos dé el anión sulfito. Como nos dice anión sulfito, este hito antes era oso cuando era un ácido. Entonces vamos a hacer el antes y el después. Otra vez ponemos antes y después. Antes era un ácido. Este sulfito era un ácido. La característica de los ácidos dijimos que tiene que tener el hidrógeno, el no metal y el oxígeno. La característica de los ácidos oxoácidos, ¿no? Ahora, como nos dice sulfito,
Ya hace un momento pusimos las valencias del azufre. Vamos a poner en este caso solamente las positivas. Más 2, más 4 y más 6. El menor era, dijimos, hipo-oso. El mayor era oso. Y el más mayor era hipo. Y también dijimos que para cuando se hacen los aniones, es para formar las sales, se cambia el oso por el hito. Si antes era oso, pasa a ser hito. Y si es que era ico, pasa a ser ato. Eso dijimos hace un momento. Antes era oso, nos dice, ¿no ve? Y después se llamó hito. Por eso nos dice anión sulfito. Si nos dice terminación hito, era como si nos dijera oso. Entonces, ¿dónde tenemos solamente oso? Y lo tenemos aquí, ¿no es cierto? Este es hipo-oso, así que no me sirve. Este es oso, ¿no es cierto? Terminación oso. Entonces nos indica que está trabajando con el 4. Entonces ponemos más 4. Como es un número par, el hidrógeno va a tener un 2 abajo. Y digo, 4 más 2 son 6. Y la mitad de 6 es 3. Y ese 3 se lo ponemos al oxígeno. Y borramos esto. Antes era ese ácido, que era el ácido sulfuroso. Y después va a pasar a ser el anión sulfito, porque se le van a ir los dos hidrógenos. Así que lo tapo los hidrógenos y copio lo que me queda. El azufre, el oxígeno y el 3. Ahora me fijo cuántos hidrógenos he perdido o ha perdido este ácido. Ha perdido 2 hidrógenos, porque aquí tenemos un número 2, ¿no es cierto? Entonces, como está perdiendo 2 hidrógenos, pongo menos 2 y con eso ya tenemos el ejemplo. El anión hiposulfito entonces es azufre, oxígeno, un subíndice 3 y como carga negativa o número de oxidación menos 2. Y con eso, jóvenes, ya tenemos los ejercicios hechos.